Muy bien, seguimos transmitiendo desde Radio Imparable, desde la Feria del Libro Cristiano, la número 14. Estamos conversando con autores. La verdad es que mucha gente, muchos expositores. Muy interesante las historias que hay atrás de un libro, lo que representa el autor que escribe, la historia que hay en ese proceso de escritura. Y la historia de vida que hay atrás de ese libro. Y hoy estamos también acá con Andrés Falco. Él es autor de un libro que está disponible en el stand de Editorial Logos, que se llama Ser de nuevo yo. Dice, ¿cómo aprendí a vivir con una enfermedad? Recién estábamos conversando con Andrés. Él me contaba su experiencia, su historia de cómo él tuvo que atravesar el trasplante no de un riñón, sino de 2 riñones, y cómo milagrosamente pudo seguir adelante con su vida. Ya nos va a contar qué es lo que hace junto con su esposa. Viven por el mundo contando su historia, su testimonio, de cómo aprendieron a vivir y a sanar y a conectarse de vuelta con su identidad. Así que bueno, bienvenido Andrés, muchas gracias por estar acá con nosotros. Muchas gracias por haberme hecho un hueco de última hora y la verdad que siempre que pueda contar mi historia y pueda inspirar a otros es una alegría, porque seguramente alguien se va a sentir identificado de una manera u otra con esta historia. Claro. Bueno, Andrés, muchas gracias. Contanos cuál es tu historia. ¿Por qué atrás de este libro hay una historia de vida? Un chico que tenía ¿cuántos años cuando se enteró que tenía una condición que requería un tratamiento especial, no? Sí, bueno, primero para entrar un poquito en contexto, nací en Argentina y a los 9 años salimos junto con mi familia de misioneros al norte de África. Y unos años después, a los 15, me detectan enfermedad renal crónica, sí, mientras estábamos en el campo misionero. Tan fuerte para la familia, tan fuerte para mí, muy joven, sí, no sabíamos nada sobre el tema. ¿Tenía que ver con alguna infección, alguna situación que habías vivido en África? No se sabe. Supuestamente puede tener que ver con algún virus que se haya instalado en el riñón debido a una laringitis. Mira. Una enfermedad en la garganta, una infección mal curada y que haya tocado los riñones y haya dañado la función renal. Claro. Y tal vez, al ser una enfermedad silenciosa que no tiene síntomas, tal vez no se tomó a tiempo y bueno, al final la función se va deteriorando con el tiempo. Claro. ¿Y vos tenías 15 años y tenías qué síntomas? ¿Cómo se detectó? Bueno, yo creo que a la edad de los 15 años ya fue como la cúspide de la enfermedad, que empecé a sentirme muy cansado durante una semana, tanto que tuve que ir a urgencias y me pusieron suero y lo primero era como una deshidratación muy fuerte, ¿no? Y era cansancio, porque como te comenté, no tiene síntomas verdaderamente la enfermedad renal. Algo que quiero aquí desmentir es que los riñones normalmente no duelen. Cuando la gente dice me duelen los riñones, me duele el lumbar, es un dolor muscular. Sí. Pero la enfermedad renal crónica o la insuficiencia renal, también conocida así, no tiene dolor. El síntoma ya es cuando los niveles en sangre de creatinina están tan altos que no generas glóbulos rojos, te falta un poco el aire, se te hinchan un poquito las piernas. Entonces es como ciertos síntomas que ya te están avisando de que hay que ir al hospital a que te miren. Y cuando te dijeron que tenías que en ese momento te dijeron que necesitabas un trasplante para seguir con tu vida normal, ¿cómo fue? En ese momento como tal no te dicen necesitas un trasplante, te dicen necesitas un tratamiento. Sí. Y por eso fue que tuvimos que salir del país donde estábamos trabajando hacia España. Por tener una nacionalidad española nos permitía usar la medicina pública de ese país y empezar un tratamiento. O sea,
tomar antihipertensivos porque tenía la presión muy alta, que es algo que inflama los riñones a la larga si no se controla, Claro. que es algo que también tarde o temprano, si nos ponemos a preguntar por acá, muchos lo tienen, ¿no? O conocen a alguien que lo tiene. Entonces, el tratamiento era empezar lo antes posible y es un proceso que te van intentando mantener, pero una vez te diagnostican, el proceso es diagnóstico, diálisis, trasplante. A no ser que tengas una persona que pueda donarte un riñón en vida, que normalmente es un familiar, ahí sí te podría hacer no tener que entrar en diálisis. En mi caso no lo tuve y tuve que entrar a diálisis. ¿Cuánto tiempo estuviste? La primera vez para el primer trasplante... Acércate un poquito más. La primera vez para el primer trasplante estuve 1 año y 3 meses más o menos. Sí. Hasta que me llamaron. Recibí un trasplante de cadáver. Sí. Y bueno, duró 2 años y medio más o menos porque el Andrés de esa época, tan joven, no tenía la enfermedad o la situación aceptada y no era tan disciplinado en la toma de las medicaciones, en el cuidado del cuerpo y en toda la revelación que viene después a base de palos también, porque tuve que volver a diálisis después de 2 años y medio del primer trasplante y estuve 7 años seguidos en este tratamiento, que la diálisis, para quien no lo sepa, hay varios tipos, pero la que yo me hice son 3 veces por semana, acudir a una clínica o a un hospital a hacerte una limpieza de la sangre y a eliminar toxinas, hacer la función que tiene el riñón finalmente, ¿no? Son 3 horas, 4 horas cada sesión, 3 veces por semana. Claro. Así estuve 7 años. Claro, me imagino que en ese momento gran parte de tu vida pasa por estar en ese sillón esperando que pase lo más rápido posible ese tratamiento y sabés que hasta que no llegue un trasplante eso va a seguir siendo así, digamos. Sí, lo más molesto es saber que dependés de eso. Claro, que no te podés ir de vacaciones o tenés que tener una red. Después, gracias a mi esposa, que es guía de turismo, pudimos romper esas barreras. Mirá. Y hoy en día enseñamos a pacientes a organizar sus viajes, porque lleva toda una organización. Claro. Y una de las cosas que ayudamos a los pacientes que están en la situación en la que yo estaba es, por ejemplo, a viajar. Claro. Por otro lado, también a intentar tener una vida lo más normal posible, porque hemos descubierto que se puede. Pero, como decías al principio, cuando no tienes las herramientas de cómo afrontarlo, cuando no tienes tanto conocimiento sobre qué es lo que está ocurriendo cuando estoy pegado a una máquina, cuando lo ves como un castigo, es difícil. Porque lo único que trae es sufrimiento, lo único que trae es depresión, estoy mal, todo el mundo... o sea, no podés ver más allá de ese horizonte que te pone la enfermedad, digamos, ¿no? Sí, sí. ¿Y cómo fue, digamos, ese cambio que vos diste? No sé si en ese momento vos estabas cerca de la iglesia, si te habías alejado. ¿Cómo fue que en vos se produjo ese cambio que vos hoy lo viviste, digamos, de una manera como una especie de transformación en tu vida, ¿no? Un proceso. Sí, lo explico con detalles en el libro que tenemos por acá, que pueden encontrar en el stand de Editorial Logos. Se llama Ser de Nuevo Yo. Y yo nací en una familia cristiana, lo voy a intentar resumir, ¿no? Nazco en una familia cristiana, pero al tener esta enfermedad, al tener un sentimiento de culpa también, de tener que salir del campo misionero por mi culpa, ¿no? Yo creía que era mi culpa siendo tan joven. Claro. Entonces, hay un vacío, hay algo que falta, ¿no? Y empiezo a buscar salidas y soluciones en otras cosas que nunca eran la solución, ¿no? Hasta que, bueno, caí en coma por una hiperpotasemia, que son el riñón al no limpiar. Se me elevó mucho los niveles de potasio
y bueno, acabé ingresado con niveles tóxicos de potasio y lo único que me quedaba funcionando fue el corazón y me tuvieron que reanimar con una diálisis Claro. y ahí fue un momento clave que yo como que volví a despertar y a tener un nuevo encuentro con Dios y decir conscientemente, wow. Claro. Me podía haber ido y tenía cosas sin resolver y estaba intentando tapar mi vida con algunas cosas que no me beneficiaban, no me hacían crecer. Claro. Y yo ya conocía a Dios, Sí. yo ya era sellado por el Espíritu Santo. En ese momento, vos, antes de vivir este cambio, ¿vos qué sentías? ¿Estabas enojado? ¿Estabas... no sabías bien contra quién tenías que estar enojado? ¿Cómo? Estaba mal contra mí mismo Contra al vos, final. sí. Nunca estuve enojado como tal contra Dios, sino era o contra más la situación o contra la... Sí, al final es como que buscas cosas para no tener que vivir eso, buscas cosas para evadirte y siempre es como una necesidad de buscar una dopamina mayor para intentar tapar eso y nunca llega el momento de taparlo completamente. Claro. Es momentáneo y después vuelve ese vacío. Claro. Entonces, al despertarme de ese coma, ahí hubo un nuevo despertar espiritual también, de decir, Dios, cambia mi vida. Yo quiero esa vida, yo quiero tomar esa vida en abundancia que vos prometés a tus hijos. Yo quiero vivir en vos. Y aparte, otra de las oraciones que yo hacía en ese momento, que fue me rendí a Dios totalmente en mi cuarto ya después de haber llegado del hospital, le pedí por esa compañía, por esa mujer que debía también acompañarme. Y una semana después fue que conocí a mi esposa, a la que hoy es mi esposa, y con quien logramos trabajar en conjunto de una manera sobrenaturalmente bien, porque hoy en día nos dedicamos totalmente a esto, a ayudar a otros pacientes, y ella es un pilar en todo esto a la hora de comunicar, a la hora, tiene una sensibilidad para llegar que tal vez a mí me faltaba también. Porque ustedes están llevando este mensaje, entiendo que en estos días tuvieron algún encuentro en la Fundación Favaloro con otros pacientes que fueron trasplantados o que están esperando un trasplante. ¿Cuál es el mensaje que les llevan? Sí, a ver, el mensaje que llevamos primero directamente es de esperanza, es de que sí se puede tener salud en la enfermedad, que es algo disruptivo. Llegamos ahí, estuvimos con el director de nefrología de Favaloro y entramos en una conexión muy buena porque ven que concuerda mi imagen, mis palabras con cómo lo logré, ¿no? Entonces, y es algo totalmente nuevo. Claro. Y creemos que Dios nos ha puesto ahí, Dios nos ha permitido mantenernos en todas las maneras, tanto en las puertas que se nos van abriendo como económicamente, porque hace 11 meses, después del segundo trasplante, vivimos y vamos a donde haya necesidad, a donde nos busquen, donde podamos contar este testimonio, donde podamos hablar sobre este cambio posible en la enfermedad, porque hasta hace 2 años y medio que empezamos a mostrarlo en redes sociales, que por cierto nos pueden encontrar por Andrés Falco en redes sociales, no se conocía. Claro. No existía un paciente, llamémoslo influencer, como una palabra que hoy se conoce, un paciente que enseñe sobre la vida, y a mí me destaca tan rápido. ¿Por qué destaco tan rápido en redes? Porque yo hablo sobre la vida, yo no hablo sobre cuánta medicación tomo, no hablo sobre a mí me prohibieron esto, nos prohibieron lo otro, porque de eso ya hay mucho. Claro. Yo hablo sobre lo que sí puedo hacer, sobre cómo es, también mostramos un poco sobre la vida en matrimonio, ¿no? Al mostrar un poco el día a día, la gente ve, la gente se conecta con una imagen transparente, y a todos lados donde vamos recibimos gente que ya nos conoce, que nos da la bienvenida de una manera tremendamente bien por esto, ¿no? Porque quieren escuchar cómo es posible
que habiendo pasado o llevando 20 años en enfermedad renal, habiendo pasado 2 trasplantes, 9 años en total en hemodiálisis, ¿cómo es posible que estés tan bien? De hecho, entreno todos los días, compito a nivel internacional también. ¿En qué competís? Compito en CrossFit. Es algo muy loco, pero claro, o sea, lo usamos también como herramienta disruptiva y hoy en día ya no me gusta mucho entrenar para ganar, no es mi meta, sino que vamos con fundaciones renales para que puedan lograr conseguir más donantes. Tenemos un trabajo con otro tipo de propósito donde queremos lograr que las listas de espera se reduzcan, sean mucho menos, porque yo he pasado por ahí, he estado 7 años, pero bien, o sea, al final empieza el proceso de esos 7 años medio mal, pero al final termino estando bien. Entonces el mensaje es tanto para las personas en diálisis, como para los trasplantados, como para las personas que quieren donar, que al final necesitamos vivir una vida con propósito. Tenemos todos un propósito y nosotros mucho más. Tenemos un propósito eterno, tenemos a Jesús en nuestro corazón y eso cuando lo compartimos se tiene que ver, hay algo diferente. Bueno, Andrés, muchísimas gracias por este tiempo. Está el libro disponible en la editorial Logos. Si tienen suerte, lo enganchan a Andrés, hasta se lo firma y todo. Así que bueno, muchas gracias. Seguimos en Radio Imparable. Gracias, Andrés, por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Muy bien, seguimos, quédense, hay más presentaciones, sigue la radio, quédense en este viernes de la Feria del Libro Cristiano. Seguimos hoy, mañana y pasado.